Hola amigos, buenos días. Ayer se produjo una noticia que seguramente no se ha ventilado en la televisión. Se produjo un apagón eléctrico que afectó a industrias de distintos puntos de la península ibérica, de nuestro país, de España. Y esto fue a causa de que no había suficiente electricidad. Y si no hay suficiente electricidad, pues se tienen que producir apagones porque no hay suficiente electricidad para absorber las necesidades de la industria o de los propios ciudadanos. Y estos apagones duraron unas cuantas horas. Y claro, esto perjudica mucho a las industrias porque dejan de producir, dejan de generar producto, es decir, generar valor, generar dinero, en otras palabras, y esto se pierde. Y esto lo ha hecho el gobierno para pues que los apagones no se produzcan en las ciudades y de lugar a cosas que pues generarían una mayor impopularidad contra el gobierno. Imaginaos una cosa, que esto hubiera afectado pues a ciudades, que os hubiera tocado, por ejemplo, a vuestro municipio. ¿Y qué hubiera ocurrido? Imaginaos pues que estáis unas horas sin electricidad, que los alimentos que tenéis en vuestras neveras se estropean por falta de electricidad, que no podéis ver la televisión, que no podéis pues utilizar el ordenador por falta de electricidad, que en casa pues no os podéis ver con todas las incomodidades que supone. O bien que tengáis que ir al supermercado a comprar y está todo oscuro y no podéis encontrar el producto que necesitáis, que no os puedan cobrar en la caja porque la máquina de la cajera no funciona por falta de electricidad. O bien, por ejemplo, en un hospital, que tengáis a una persona operando, o que tengáis una persona en tratamiento, o que tengáis que ir al hospital por alguna urgencia, pero no hay electricidad, no hay luz. Entonces, esto queda paralizado. ¿Qué ocurre? O bien en una industria, una fábrica donde estéis trabajando, o un taller. Imaginaos que uno que tenga un taller y que la máquina de subida del coche, estas máquinas que suben los coches, que van pues con mecanismos hidroeléctricos, necesitan la electricidad, pues no se lo pueden arreglar porque la máquina no funciona, o cualquier cosa. La electricidad es imprescindible para todo. Sin embargo, os la cortan. Y esto ya empieza a ser bastante frecuente en España y cada vez irá a más. ¿Por qué? Porque el gobierno está aplicando la Agenda 2030. Unas políticas de los que llaman de descarbonización. Y además de prohibir el uso de las centrales nucleares. Fijaos una cosa, las centrales nucleares son las que generan la electricidad más abundante y más baratas. Y aquí en España las centrales nucleares solo las había construido Franco. Y lo digo porque ahora se van a hacer pues actos para conmemorar la muerte de Francisco Franco de hace 50 años. Y desde entonces no se ha vuelto a construir ninguna central nuclear. Están derribando las presas, nos privan de agua, se provoca riesgo de inundaciones y de sequías, y se deja de generar energía hidroeléctrica. Se derriba también centrales térmicas, centrales que producen electricidad, pero que se activan pues con gas, con carbón o con cualquier otro carburante derivado del petróleo, gasoil, por ejemplo. Esto se está derribando. Y la única energía eléctrica que están dejando aquí en España, que es insuficiente, es esto que llaman energías renovables o energías sostenibles, que son estos molinos que van como una hélice, que solo funcionan como el viento, o bien las placas solares. Pero pensad una cosa, cuando no hace viento, pues no se genera energía eólica, o cuando no hace sol, o cuando es de noche, tampoco se genera energía eléctrica por parte de las placas solares. Entonces, la energía eléctrica que puedan producir esto que llaman energías renovables o sostenibles es completamente insuficiente. Me parece que de toda la electricidad que hay aquí en España, pues que no llega ni a 10% de la electricidad que se genera aquí en España, porque el resto de la electricidad proviene de otras fuentes, que son de estas otras fuentes que quieren que se desaparezcan.
La energía hidroeléctrica no hace ningún daño ni contamina nada en absoluto. Solo que quieren que, por esta ley de preservación de la naturaleza que aprobaron el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa, pues se tienen que derribar los pantanos para que los ríos sigan sus cauces naturales. Esto significa que cuando llueve, todo el agua pues va a los ríos y va al mar. Si no hay pantanos, si no hay presas, no queda agua retenida, agua que es necesaria para el riego de los campos, para que el ganado pueda beber, para necesidades de la industria y para necesidades de las ciudades o de los pueblos, porque todas las viviendas necesitan agua. Pues de esto nos privamos. Además, las presas también sirven para contener inundaciones. Y cuando llueva muy fuerte, pues el cauce de los ríos no suba tanto de nivel y no baje con tanta fuerza que pueda pues, provocar riadas, como por ejemplo la que ha ocurrido recientemente en Valencia, que ha sido un completo desastre. Es necesaria pues la construcción de pantanos y que no se destruya, pero el gobierno de Pedro Sánchez las está destruyendo. Está derribando las centrales térmicas, las centrales que van con gas, con petróleo o con carburante, con la excusa de que los combustibles fósiles contaminan o provocan emisiones de carbono. La realidad es que las emisiones de carbono o lo que contamina es insignificante, es mínimo y no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Y esto nos lo dicen, esto es noticia que os ocultan. Luego, el cierre de las centrales nucleares. Claro, si hay algún fallo en una central nuclear que se pueda provocar una fuga radioactiva, pues esto sí que es peligroso. Y bueno, pues las centrales nucleares cada vez las medidas de seguridad son cada vez más y más grandes, lo cual es muy complicado que se produzca un accidente en una central nuclear, sobre todo las más recientes de ahora de poco más de 10 años que ocurrieron en Japón. Y bueno, aquí en Europa ahora como 30 o 40 años la central de Chernobyl, por ejemplo. Pues incluso las centrales nucleares hoy en día están a prueba de terremotos y son muy seguras. Y muchos países, por ejemplo, Francia y otros países de Europa, y en Estados Unidos también, por ejemplo, o en China, o en todos los países del mundo que pueden hacerlo, están construyendo más centrales nucleares, porque genera energía muy barata y muy abundante, cosa de las que nos estamos privando aquí en España. O sea que pensad, una central nuclear, con el miedo que nos están metiendo con el tema de la radioactividad. Pero tener en cuenta una cosa, aquí en el mundo, desde que se lanzaron las bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, se han hecho más de 2000 ensayos nucleares. Estados Unidos habrá hecho 1000 y pico. Rusia una cantidad parecida. Luego otros países son potencias nucleares, pues también han hecho ensayos nucleares en cantidades más reducidas. Por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, Francia, algún ensayo nuclear ha tenido la India o Pakistán. O sea que se han hecho más de 2000 ensayos nucleares. Y entonces, claro, esto también tiene fuga de radioactividad y estas cosas pues malas de estas cosas nucleares. Pero el mundo ha sobrevivido, se depura, se autorregenera la naturaleza, se autolimpia y no está ni tan peligrosa como se pinta. Que hablando de víctimas, pueden haber pues, víctimas peores, por ejemplo, cuando ha habido un terremoto o un volcán o cualquier desgracia, una epidemia. O sea que es muy exagerado lo de este peligro de las centrales nucleares y se tenían que volver a hacer centrales nucleares porque fijaos una cosa, que todo lo que está quitando en España el gobierno, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales nucleares, para generar electricidad, todo esto que está quitando, pues está llevando a que cada vez tengamos menos electricidad. Y esto también tiene mucho que ver con el elevado precio de la electricidad, y no solo los impuestos, porque si os fijáis, por ejemplo, en los últimos 15 años, la electricidad ha duplicado de precio y ahora hay unos altibajos dentro del precio ya duplicado, dentro de un precio ya muy elevado, que va a tendencia a ir subiendo. Y cada vez vamos al paso que vamos a tener menos electricidad. Y fijaos qué contradicción, que el gobierno
quiere que dejemos de usar los coches térmicos, los coches convencionales, o sea, los coches que van con carburante, y los quiere obligar a ir con coche eléctrico. Coche eléctrico que es muy caro, muy poco práctico, trae muchos problemas y no está al alcance de la inmensa mayoría de la gente. Lo que en realidad está ocurriendo es que el gobierno quiere que no usemos el coche, que no tengamos coche prácticamente. Y es que además, aunque nos están obligando a tener coche eléctrico, ya que quitemos el coche convencional, un coche eléctrico va a necesitar recargas eléctricas y a más recargas harán falta más postes de recarga, más puntos de recarga. Es decir, se va a necesitar más electricidad. Y esto, como ocurre como un móvil, que hay que cargarlo cada día, cada 2 o 3 días, según el uso que haga cada uno, pues el coche también se tendrá que cargar cada día, o cada 2 o 3 días, y va a necesitar más electricidad. Y aquí en España tenemos cada vez menos electricidad. Y esto es por culpa de estas políticas de la Agenda 2030 que está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez y también va a aplicar Alberto Núñez Feijóo si llega a la presidencia del gobierno, porque esto es lo que dicen las encuestas. Y también los gobiernos autonómicos que gobiernan partidos de otros colores que también están con la Agenda 2030 están llevando a España por este camino. O sea, tendremos que sufrir apagones, que de momento las está sufriendo la industria y que hay que indemnizarla como el dinero que nos están quitando con los impuestos, y por esto cada vez tenemos más impuestos y somos más pobres y con menos oportunidades de trabajo, porque trabajar se está poniendo cada vez más difícil, porque ya un día trabajar es prácticamente para que todo lo que ganas, solo tienes que entregar al gobierno en concepto de tributos. Y España es el país, yo diría que es el país de Europa que más se está aplicando la Agenda 2030. Por tanto, que más nos está llevando a camino de la destrucción, a camino de ir hacia la miseria, hacia el retraso. Están convirtiendo a España en un país tercermundista. Y esto no lo van a decir en la televisión. Fijaos una cosa, hace poco el gobierno ha aprobado unos 145 millones de euros para regar a los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación perciben tanto dinero del gobierno, significa que se han convertido en sus instrumentos de propaganda. Entonces, estas noticias de apagones o noticias que sean críticos con la Agenda 2030, tipos de informaciones que hagan, que informen a los ciudadanos de que la Agenda 2030 es algo muy malo para España, que nos está llevando a la pobreza, a pérdida de libertades, a una calidad de vida cada vez peor. Este tipo de noticias no le interesa al gobierno, por lo tanto, pues no le interesa que se ventile, y por eso tiene a los medios de comunicación comprados. Pues bueno, estaba hablando de los apagones. Los apagones se repetirán, y recordar que es porque derriban pantanos, porque derriban centrales térmicas, porque cierran centrales nucleares, y bien porque están haciendo unas políticas encaminadas pues que cada vez pues no tengamos ni coche, y que nos lleva a convertirnos en un país tercermundista, en el cual te puedes encontrar que algún día necesitas ir al hospital o que te están operando y de repente han cortado la luz. Bueno, ya sé que tendrán unos generadores de batería, pero nos vamos a encontrar con cosas así, que vuestro taller, que vuestra tienda está sin luz, que vuestra casa está sin electricidad, y se os estropean los alimentos que tenéis en los frigoríficos, o los restaurantes que usan mucho los frigoríficos para conservar sus alimentos, pues se van a encontrar que sin electricidad, a falta de frío, se van a estropear, se va a perder. Quiere decir que afecta a las industrias, afecta al comercio, afecta a las familias, y todo esto supone pérdidas económicas y malvivir como en el tercer mundo. Y esto es algo que los ciudadanos tenéis que haceros ver, no consentir que en España se siga aplicando estas políticas destructivas de la Agenda 2030. Observad bien qué partidos aplican la Agenda 2030. Y esto lo vais a detectar porque los líderes políticos españoles son tan tontos que incluso en su solapa se ponen el pin de la Agenda 2030. ¿Y quiénes son estos? Son el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, los separatistas, tenemos pues a Carles Puigdemont,
a Oriol Junqueras, a Salvador Illa, a Juan María Moreno, a Isabel Díaz Ayuso, o sea, a políticos que también tienen poder en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Y estos quieren la Agenda 2030. Los comunistas también, no lo olvidéis. En España, el único partido que está contra la Agenda 2030, el único partido que está en contra de la destrucción de España, si se puede decir así, es Vox. El partido de Santiago Abascal, el partido de los patriotas, el partido que está realmente por los intereses de los españoles. Y esto es lo que tenéis que saber todos los ciudadanos de España y del resto del mundo también, que seguís los acontecimientos de España. Porque lo que es Vox y su programa político, lo que sería su acción de gobierno, no se está ventilando por las televisiones ni por la inmensa mayoría de los medios de comunicación que han sido muy regados por dinero público que les da el gobierno. Dinero que os están robando con vuestros impuestos. No lo olvidéis. Bueno, pues cuando tengáis que sufrir los apagones, pues no olvidéis el origen de estas causas y que esto tiene remedio, pero no hay voluntad política para remediarlo. Que el remedio es, pues, abrir las centrales nucleares, construir más centrales nucleares, no derribar pantanos y además construir más, pues seguir pues construyendo si hace falta más centrales térmicas, que haga pues que España sea un país con abundancia de energía y con abundancia de agua, que esto sería muy beneficiosa no solo para el bolsillo doméstico, sino para todo el conjunto de la economía del país, porque energía es prosperidad y si se quita la energía no hay prosperidad. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo y que lo paséis muy bien. Estamos en invierno y tengo frío, pero esto me abrigo. Bueno, pues hasta la próxima amigos. Adiós.